templo de Jerusalén fue destruido, pero no dice Pablo nada aquí en esa carta. Por eso la carta no pudo ser escrita después del 70, tuvo que haber sido escrita antes. ¿Por qué estamos mencionando estos datos? Porque queremos que observen cómo Dios lleva el curso de la historia. Dios tiene el control de toda la historia en este mundo. Sin embargo, hay decisiones que nosotros debemos tomar. Y esas decisiones que nosotros debemos tomar, Dios no entra a obligarle ahí. Por ejemplo, Dios no obligó a Pedro a arrepentirse. Dios no obligó a Judas a arrepentirse. Dios no obligó a Pablo para que lo siguiera. Sí hubieron circunstancias, pero la elección era de ellos. Dios no obligó a Pedro para que dejara de judaizar cuando Pablo le dice, ¿por qué te comportas hipócritamente? Al final fue un arrepentimiento por una decisión. Cada uno de los apóstoles, el apóstol Pablo, todo lo que él vivió, lo hacía por convicción, porque estaba seguro de a quién él servía. Y servía de todo corazón. Por lo tanto, ahí nos dice, no descuidemos una salvación tan grande. Muchas veces nosotros estamos descuidando nuestra salvación. Nosotros muchas veces estamos viviendo una vida licenciosa. Como, bueno, no me está viendo mi pastor, mi anciano, yo puedo andar haciendo lo que me plazca. No, y muchos caen en un extremo y decir, yo soy salvo, siempre salvo, Jesús ya murió por mí. No podemos estar jugando con nuestra salvación. Allí en Hebreos dice, ¿por qué hemos de descuidar una salvación tan grande? ¿Por qué es una salvación tan grande? Porque Jesús, a quien tú sirves, es el Todopoderoso. Entonces no podemos descuidar nuestra salvación. Avanzamos rápidamente, siempre con la fecha. Allá en Hebreos capítulo 10, versículo 1 y 2, allí se expresa que aún había sacrificios. Si tú lees Hebreos 10, 1 y 2, denota que aún había sacrificios cuando esta carta estaba en apogeo. Aún había sacrificios. Pues después de que Jesús murió, se rasgó el templo de arriba abajo, pero muchos judíos continuaron con los oficios del templo. ¿Cuándo cesaron los oficios del templo? Cuando Tito destruyó el templo. Y dice la historia que Tito no quería, si un historiador, Flavio Josefo, que vivió todo eso, dice que Tito no quería destruir por completo el templo porque lo veía majestuoso, hermoso, pero en medio de ese desorden que se encontraba, vinieron unos soldados y airados le colocaron fuego al templo y se destruyó. Pero Tito no lo quería destruir por completo, quería por lo menos dejar algo majestuoso del templo porque era muy hermoso. Vamos, avancemos, pasemos de esa a la siguiente porque ya expliqué. Vamos a los destinatarios. ¿Quiénes recibieron esta carta llamada Hebreos? ¿Quiénes eran los hebreos? Y aquí vamos a sacar también aplicaciones para nuestra vida. Hebreos 13:24 dice algo bien interesante. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Así dice Hebreos, puedes leer tú Hebreos 13:24. A todos vuestros pastores y a todos los santos. ¿Por qué Pablo le dice saluden? Quiere decir que los destinatarios tenían dirigentes espirituales. Estos a quienes se dirigía la carta llamada Hebreos tenían pastores. Y dice que también se le llamaba y a todos los santos. Es posible que fuese una congregación también, tal vez no tan grande, puede ser pequeña, no sabemos. Pero tenían dirigentes. ¿Qué más podemos hablar de los destinatarios? Avancemos. Es muy probable que Hebreos se haya escrito a creyentes de Palestina. ¿Quiénes eran los creyentes de Palestina? Muchos que querían seguir creyendo en los rituales ceremoniales, en la ley ceremonial. Mira, para un judío, escucha bien lo que le voy a decir, para un judío que se le dijera, mira, ya no tienes que creer en los sacrificios de corderos y becerros, ya no debes creer en el tamid. Para un judío que se le dijese eso,
Era como a ti te digan, ya no creas en el sábado. Así, era literalmente, si que a un judío le dijeran, ya no creas en el también, era como a que a ti te digan, ya no debes creer en el sábado. ¿Sí? Era crucial, entonces, para ellos dejar eso que ya había quedado en el pacto antiguo, porque toda la ley ceremonial había quedado en el pacto antiguo, ya no había que sacrificar corderos. Ahora, el cordero que quita el pecado de todo el mundo, llenaría la vida de todo creyente. ¿Sí? ¿Quién es ese cordero que quita el pecado de todo el mundo? Cristo Jesús. Se sacrificó una vez. Y allí en Hebreos, ahí se habla de Jesús. Hebreos habla de Jesús y de su intercesión por ti y por mí. Hoy lo vamos a ver, otro día tal vez podemos sacar un sermón. Este no es un sermón, como les dije, es un seminario sobre introducción a Hebreos, pero sacamos aplicaciones. Ahora, ¿qué más podemos hablar de los destinatarios? ¿Avancemos? No, regresemos a esa parte del ahí, correcto. ¿Qué podemos hablar sobre los sacrificios que estas personas hacían? Muchos no entendían el nuevo pacto y por eso Pablo tiene que explicarles: escribiré mis leyes ¿en dónde? Escribiré mi ley, y este es el nuevo pacto que hago. Escribiré mi ley en vuestros corazones. ¿Cuántos creemos que la ley de Dios sea escrita en nuestros corazones? Hay un salmo, el Salmo 119, versículo del 9 al 11, lo resumo y ahí dice: en mi corazón he guardado tus mandamientos para no pecar contra ti. Esa debe ser nuestra oración, queridos hermanos. Siempre viendo con los destinatarios, avancemos, también los destinatarios preferían hablar más griego que hebreo. Aunque eran personas de Palestina a quienes se dirigía la carta a los hebreos, ellos ya habían sido absorbidos por los griegos. El idioma griego y todo lo que tiene que ver con lo helenístico, quiere decir con lo griego, ha provocado muchas influencias en la vida hasta actualmente, ¿sí? Porque muchas palabras que nosotros usamos se derivan del griego. Por ejemplo, neuma. ¿Qué es neuma? Neuma es como un viento, aire. Y una llanta, nosotros en El Salvador le decimos llanta, pero un neumático. ¿Un neumático qué tiene adentro? Aire. Tiene aire. Viene de la palabra griega neuma, que tiene que ver con viento. Entonces, y así la filosofía griega ha entrado hasta nuestros días. De hecho, si hablamos de la inmortalidad del alma, si hablamos de panteísmo u otras creencias que van en contra de la Biblia, vienen también de cierta filosofía griega, ¿sí? Entonces, hermanos, los destinatarios necesitaban observar la carta de Pablo, que se llamaba Hebreos, la necesitaban observar para no descuidar su salvación y no ser engañados. Así también nosotros debemos ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, observando la palabra de Dios y permitiendo que el Espíritu Santo llene nuestra vida, nuestra mente. ¿Avanzamos? Ya casi va a finalizar estas diapositivas. Del mismo texto de Hebreos puede inferirse que los destinatarios pertenecían a una iglesia con algunos años ya de existencia. Puedes ver Hebreos 5:12. Ya tenían cierto tiempo de existir estas personas a quienes se les dirigía esta carta. Algunos líderes ya habían muerto, Hebreos 13:7, y pues otros también habían muerto como mártires. En los destinatarios podemos encontrar aplicaciones hermosas para nosotros. Número 1, no descuidar nuestra salvación. Número 2, el peligro de la incredulidad, el que ha decidido creer ni a palos, ¿sí? Hay personas que nosotros queremos hacer la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. Y muchas veces nosotros queremos convencer a las personas para que se bauticen, pero en realidad no somos nosotros, es el Espíritu Santo, ¿sí? Por lo tanto, muchos que han decidido no creer,
no te preocupes. Una vez dijo Jesús, sacude la planta, el polvo de tus pies. ¿No creyeron? No creyeron. ¿Quieres que descienda fuego del cielo? Le dijeron allá a los hijos del trueno, porque los samaritanos no te recibieron. Ustedes no saben de qué espíritu son, le dijo Jesús. Porque anda que descienda como Elías, que los consuma. No está en ti ni en mí que una persona crea. Esto es opcional. Esto es por convicción, es por decisión que decidimos creer en el Todopoderoso y aceptar su salvación. ¿Qué más no hay que hacer? Allí están los textos. Hebreos 5, desde el 5:11 hasta el 6:20, encontramos que a los destinatarios se les dice que no debían de abandonar su fe. Aquella persona que perdió la fe, perdió la esperanza. ¿Sí? Y aquella persona que perdió la esperanza no es feliz y no le encuentra sentido a la vida. Qué triste la noticia que ha estado pululando ahí por en las redes sociales. ¿De quién? Ajá, yo sabía que me iban a decir Noelia. Qué triste, ¿no? Yo estaba observando eso. Y qué decir, para no hacerlo más largo, Cristo Jesús es el único que puede darle paz al ser humano. Dios es el único que puede darle paz al ser humano. El ser humano busca paz en otras cosas. Si no cree en Dios, en algo va a terminar creyendo. En algo va a terminar creyendo. Yo la vez pasada les conté una historia a unos hermanos, no sé si fue aquí o allá, en Ceneva. Yo andaba colportando y llegué a una playa y en la playa yo le digo allí a un dueño de un local muy hermoso: oiga, yo ando ofreciendo un material de salvación, un material de vida espiritual, eran matutinas, un material que le va a ayudar para su vida espiritual, que usted se conecte con Dios, le dije. Y me dijo: no, yo no creo en Dios. Ayer, desde ya entraste mal, aquí no me vas a dejar nada. Y yo no me iba a poner a discutir con él. Al final yo le dije: muy bien, está muy lindo su negocio, pues ya me tengo que ir, espero que tenga muchas bendiciones de Dios, le dije. Y él me dijo: está bien, que Dios te bendiga. Y cuando me dijo que Dios te bendiga, me dijo, se quedó así. Perdón, eso que tú crees, que vea que te acompañe. Imagínate, o sea, en el fondo del ser humano hay un vacío, y ese vacío solo puede ser llenado por Cristo, por Dios. Este hombre, aunque decía no creo en Dios, pero en algo termina creyendo, en una estatua. Ahí algunos tienen una estatua de un gatito que le hace así. Cuando yo he visitado colportando diferentes lugares, el gatito, yo me quedo viendo ese gatito. Hay personas que terminan creyendo en otras cosas. Es mejor, hasta por lógica, creer en Dios. No llegar al punto del pecado voluntario. Era otro mensaje para los destinatarios que Pablo les escribía. Pues no estoy leyendo todos los textos por el tiempo, pero Hebreos 10, 26 al 29, ahí dice que muchos andaban en pecado voluntario. Observa rápidamente, puedes observar Hebreos 10, 26. Mira, Hebreos 10, 26, dice, y hasta el 29, no lo vamos a leer todo, pero sí leo algún versículo. Dice así: si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, mira lo que dice, mira lo que Pablo le dice: si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. ¿Cuántos han conocido la luz de la palabra de Dios y ahora ya están fuera de la iglesia? ¿Sí? Me ha tocado observar a varias personas así. Otro día tal vez les comento algunas historias de eso. Mi tío me enseñó a dar estudios bíblicos. Era el mejor anciano, el primer anciano de mi iglesia, y lastimosamente ahora está fuera de la iglesia. ¿Cómo es posible que, conociendo la verdad, entonces pecando voluntariamente? Y ahora entiendo que es pecar voluntariamente. Me llevaba en la moto, cierta vez me llevaba en la moto, y él es un negociante y llevaba una bolsa de monedas. Y yo vi que íbamos en la moto, se la sacó y la tiró. Y observo, yo me quedo, una muchacha estaba ahí atrás, recogió la bolsa. A los días nos dimos cuenta que él andaba siendo infiel con esa muchacha, a su esposa. Imagina qué tremendo. Y después yo dije: ahora entiendo por qué mi tío tiró la bolsa de monedas. Dije yo, qué tremendo. Pecamos voluntariamente, conociendo. Cristo
Cristo no quiere que nosotros lleguemos a esta situación. Vamos a estar conscientes de las consecuencias de una vida impía. ¿Tú estás consciente de tener una vida impía? ¿Tú estás consciente de llevar una vida licenciosa? ¿Estás consciente de ser infiel? ¿Estás consciente de cuánto degrada el pecado? El pecado no solo distorsiona, el pecado destruye. Y por eso el pecado será extirpado del universo. Porque Ezequiel capítulo 28, versículo 19 dice: y para siempre dejará de ser. Es una aplicación a Satanás. Satanás dejará de existir. Y Malaquías 4 dice: no le dejará ni raíz ni rama. El conflicto de los siglos dice que la raíz es Satanás en el último capítulo y las ramas son los impíos. Y la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La paga del pecado es la muerte. Avancemos, ya vamos. El propósito, aquí vamos también con otras aplicaciones. El propósito del apóstol Pablo al escribir a los hebreos. Escucha bien, algunos de los destinatarios estaban en peligro de caer en incredulidad. Aquella gente que ha decidido no creer. Mira, se le dijo allá en la parábola del rico y Lázaro, a Moisés y a los profetas tienen. Si no creen a Moisés y a los profetas, ni aunque se levante un muerto van a creer. Recuerda la parábola del rico y Lázaro, ni a palos. Pero Dios está llamando con cuerda de amor al pecador, porque Dios detesta el pecado, pero ama al pecador. O sea, nos ama. Nosotros estamos en un estado pecaminoso. Qué maravilloso saber que Él nos ama. Bueno, muchos estaban con una madurez espiritual. Muchos eran inestables. Sí, ¿cuántos hoy día somos quizá inestables? Un día quizá iniciamos a orar y otro día ya no oramos. Un día iniciamos a estudiar la Biblia, otro día ya no estudiamos. Un día decimos: no, ya no voy a faltar en los cultos regulares, y otro día me pierdo, me voy a quizá Muchos se van a tener una vida licenciosa, como no me visitan, me voy a vivir perdidamente. No, debemos cuidar nuestra vida espiritual, no ser inestables. Había apatía espiritual. Ahí están los versículos. Ahí les vamos a dejar la presentación para que puedan leer los versículos. Había apatía espiritual. Se habían hecho negligentes en las reuniones. ¿Qué dice Romanos 10:25? Perdón, Hebreos 10:25, famoso. ¿Qué dice Hebreos 10:25? No dejando de congregarnos como algunos tienen. ¿Por qué? Ahora tú entiendes que esta iglesia ya, los hebreos estaban cayendo en el problema de que se dejaban de congregar, ya estaban llegando a ese mal hábito. Se extiende hasta nosotros. Muchas veces nosotros solo el sábado voy a buscar a Dios, los demás días no voy a buscar. Hay veces lo hacemos consciente o inconscientemente. Cristo está dispuesto a ayudarnos. Bueno, no sé si decir yo creo que no, en realidad es conscientemente, porque quizá inconscientemente no, es consciente. Nosotros conocemos la verdad, sí, conocemos la verdad. Bueno, avanzamos. Siempre en el propósito estaba a un paso de la apostasía. Los receptores de la carta a los hebreos estaban a un paso de caer en la apostasía. El propósito de Pablo es evitar a toda costa que esto se dé en la iglesia, la apostasía. Ese era el propósito de Pablo, que no llegasen a la apostasía. ¿Qué es apostasía? Apostasía es cuando aquella persona decidió apartarse de la verdad bíblica, de las verdades bíblicas inspiradas por Dios. Vamos, el eje temático de esto, y esta es la última parte, el eje temático de la carta a los hebreos, consiste esencialmente de una comparación y un contraste entre los símbolos mediante los cuales Dios presentó el plan de salvación y el ministerio de Jesús. ¿Cuáles fueron los símbolos por los cuales Dios presentó el plan de salvación? El santuario. El santuario es una maqueta, era una maqueta del plan de salvación. Estudia el santuario y ahí te vas a dar cuenta que es Jesús, es el tipo de Jesús. Y Jesús, cuando vino a sacrificarse, es el antitipo, quiere decir el cumplimiento de aquello que era símbolo. Pero en Hebreos ahora se nos dice: hay un mejor pacto, porque el que entró al santuario no es un sacerdote humano,
sino que es uno que vive para siempre para interceder por ellos. ¿Quiénes son ellos? Nosotros. Nosotros no podemos vivir sin intercesor. No podemos vivir sin intercesor. Necesitamos que siempre Cristo interceda por nosotros. Y en los tiempos finales, mediante su Santo Espíritu, seguirá intercediendo por nosotros. Hasta que seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, y esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Amén. Hermanos, termino aquí. ¿Cuántos de los que estamos acá queremos que Jesús siga limpiando nuestras vidas? Amén. Tal vez fue un bombardeo de información, pero quedémonos con las últimas aplicaciones. Número 1, no descuidemos nuestra salvación. O sea, es un regalo que Jesús te ha dado, no lo descuides. Con vida licenciosa, con vida apática a la verdad bíblica, no descuides tu salvación alejándote de la verdad bíblica. Número 2, así como el apóstol Pablo estaba preocupado por sus iglesias, por aquellos hebreos que estaban muy legalistas, así como él estaba preocupado de enseñarles, así también nosotros preocupémonos por enseñarle a los nuestros la verdad de la palabra de Dios. Y por último, recuerda que Cristo Jesús nos está llamando para la vida eterna. Si tú no te has entregado a Cristo Jesús, hoy día Él te está llamando. Yo le doy gracias a Dios porque Mariela, ahí está Mariela, Dios le bendiga, no la había conocido. Mariela se entregó a Jesús el año pasado y está perseverando, está viniendo acá. ¿Cuántos de los que están aquí? Yo quiero ver, ¿cuántos de los que están aquí nunca se han bautizado? ¿Hermano? Quiero ver, ya tenemos, ahí tenemos, no se ha bautizado aún. ¿Quién más? Se me fue Tami. ¿Cómo? Ah, perdón, que aquí me dicen Tami. Ok. Bueno, ya no se ha entregado a Jesús, o sea, sí sabe, cree en Jesús, pero aún no ha dado el paso público. A ver, ¿quiénes más no se han bautizado aquí? Levante la mano. ¿Quiénes más no han entregado a Jesús? Ahí tenemos a otra fiel y fuerte jovencita. Hermanos, luchemos por nuestra salvación con temor y temblor, que el que vive por los siglos de los siglos seguirá intercediendo por nosotros. Dios les bendiga.